Esta es una de mis aperturas favoritas en Blitz. La he jugado por años con mucho éxito y es jugar B3 y a continuación alfil B2, considerada como no convencional, pero en realidad con una configuración sencilla, a la cual tus oponentes no estarán preparados. Y también hay muchos trucos por el camino. Usualmente nos responderán con E5. Si hacen otra cosa, de todas formas vamos a jugar lo mismo, alfil B2. Y este alfil mira por la posición en largo plazo hacia el flanco de rey, pasando por el centro, atacando al peón E5. Si enrocan o no enrocan, esto va a ser problema, va a presionar hacia ese lado. Y a veces podemos ganar en muy pocas jugadas, usando simplemente, aprovechando esta presión. Por ejemplo, ahora mismo hay que proteger el peón, entonces juegan caballo C6. Y luego respondemos con E3. Nuestros siguientes movimientos van a continuar con la misma idea de presionar por esta diagonal, pasando por el centro, aumentando la presión por este peón. Y para eso vamos a hacer caballo F3, un atacante más, o alfil B5 atacando al defensor de ese peón. Así también vamos a aumentar la presión sobre el mismo peón. Y finalmente, en algún momento más tarde, vamos a hacer también D4 para abrir el centro y liberar la diagonal para nuestro alfil. Esos son los movimientos que forman parte de nuestro plan. Caballo F3 y alfil B5 los haremos primero, mientras que la ruptura D4 la dejaremos para más tarde. Bueno, ¿y qué hace nuestro oponente? Usualmente va a hacer movimientos de desarrollo como estos que vemos aquí, caballo, alfil o D5. Hablaremos de todo eso. Y empecemos por ver alfil C5, una de las respuestas más comunes. Y que no es buena, porque en este caso jugamos alfil B5, parte de nuestro plan, lo decíamos, clavando este caballo. Bueno, todavía no ha quedado clavado, pero lo va a estar. Y así indirectamente presionamos al peón E5. Podríamos tomar ahora el caballo y luego el peón. Entonces lo defienden con D6. Y esto ya está mal. Ahí jugamos D4, atacamos el centro, atacamos al alfil y amenazamos con avanzar hasta D5 para sacarle provecho a la clavada. Intercambio de peones, seguimos atacando al alfil, jugamos D5, el caballo está clavado, tenemos la partida ganada. En unas pocas jugadas, como anticipábamos. Y hay otro problema. Nuestro alfil desde B2 mira hasta G7, ataca allí, lo vamos a tomar. Y después de eso incluso podemos tomar la torre. Con todo esto, tenemos la partida ganada. Otro beneficio indirecto de jugar con este sistema es que si nuestro oponente escoge empezar con D5 y no con E5, entonces podemos pasar a jugar una defensa, pero con colores invertidos, de la cual hicimos un video hace poco, donde demostrábamos todo este sistema. Aquí colores invertidos, la misma posición, nuestro alfil que mira hacia el flanco de rey y nuestro caballo que puede saltar a E5 creando un ataque muy fuerte. Estudia ese video y vas a ver cómo usar ese mismo sistema. Volvemos a la línea más común que es E5, nosotros jugamos alfil B2, atacamos el peón, lo protegen con el caballo, jugamos E3 y este es un movimiento flexible con el que esperamos para ver si jugamos caballo F3 o alfil B5. Entonces nos juegan caballo F6 ahora, desarrollando su caballo, y ahí jugamos, en este caso, caballo F3, un segundo atacante sobre este peón. En la mayoría de los casos lo defenderán con D6, y cuando suceda esto, vemos esta barrera de peones. Esto no nos gusta y tenemos que hacer algo. Tenemos que activar nuestro alfil, liberar esa diagonal. En esas posiciones tenemos que romper con D4. Que se dé un intercambio de peones para liberar la diagonal. Incluso se pueden intercambiar aquí más piezas también, por ejemplo el caballo, y finalmente recapturar con nuestra dama, creando una batería muy fuerte que para el medio juego va a crear ataques hacia el flanco de rey. Ahora alfil E7 y nosotros jugamos caballo C3. Y en este sistema es muy bueno enrocar en el flanco de dama porque es más conveniente, porque ya tenemos un plan de ataque hacia el flanco de rey. Digamos que las negras enrocan, tenemos ya un truco, saltar a D5 con el caballo para forzar la apertura de la diagonal. Si toman, obviamente damos jaque mate de inmediato. Gran error. Pero no estamos esperando simplemente esto. Caballo de 5 no es solo un truco. Es una gran idea posicional porque queremos deshacernos del alfil negro. Así, digamos que juegan esto, tomamos y con esto nuestra batería no tiene quien la enfrente. Ese alfil de casillas oscuras ya no existe.
y así no pueden luchar o neutralizar esta presión. Por lo tanto, después de esto podemos decir que las negras tienen grandes problemas. Por ejemplo, enrocamos en el flanco de dama, como decíamos, y al ver que tenemos enroques opuestos, pretenden atacarnos con el peón A5. Sin embargo, este avance de peón no es peligroso. Aquí tenemos con qué defendernos, intercambiar los peones y no pasa nada. Y en cambio nosotros podemos iniciar un ataque brutal. Empezamos nuestro propio ataque hacia el flanco de rey. Y para eso podemos jugar con el peón G. Directamente sin protección. Porque queremos llegar a G5, expulsar al caballo y dar jaque mate. Esto, por ejemplo, si toman, obviamente damos jaque mate. Y si no toman, si toman con el alfil, algo que parece bueno en comienzo porque nos ataca la torre, bueno para las negras, a la vez es un problema porque abre la columna G para nosotros, la cual nos permite mover la torre de inmediato. No tenemos ni siquiera que defender nuestra torre, atacamos al alfil, vamos a capturarlo y si nos toman la torre, se abre la columna directamente y tenemos acá muchas maneras de rematar la partida. Una es tomar con la dama, nos aprovechamos del hecho de que el peón está clavado, luego tomamos con el alfil y seguimos presionando en G7, donde vamos a atacar, mueven el peón, entonces tomamos el alfil. Al final de esto nos quedamos con la pareja de alfiles muy fuerte y una dominación de toda la partida. Pero tenemos incluso un ataque más fuerte para continuar en medio juego y es mover la dama hacia un costado. Mantenemos todas las mismas amenazas y vamos a tomar en F6 con nuestro alfil. Y las negras no pueden aguantar esto. Hay clavadas por todos lados. Si sacan su alfil, tomamos en F6 con el alfil, amenazamos a la dama y también en G7. La dama está atacada, entonces se mueve y luego tomamos con la torre y finalmente damos jaque mate. Muchos de tus oponentes van a jugar con D5 desde el comienzo, tomándose todo el centro. Y aunque esto se ve imponente, este centro, tiene una desventaja y es que es poco frágil y vamos a ver. Se le puede presionar de inmediato con alfil B5, aprovechándonos de que el caballo queda clavado, o sea que la defensa del peón E5 no existe. Si lo pasan por alto, de inmediato tomamos ese peón. Esto ocurre muchas veces. Ni siquiera tenemos que tomar el caballo en este caso, simplemente tomamos directamente el peón. Pero bueno, la mayoría de tus oponentes observarán esto, jugarán alfil D6 para defenderlo, bien. Y en este caso jugamos F4 para minar ese centro. Y esto complica las cosas para las negras, porque les va a ser difícil decidir cómo jugar. No nos olvidemos que la mayoría de tus oponentes no conocen nada de esto, lo van a ver por primera vez cuando lo pongas en práctica y encontrar los movimientos correctos en una posición compleja y tan táctica como esta no es fácil. Por ejemplo, muchos van a capturar aquí el peón pasando por alto que estamos mirando con nuestro alfil desde B2 hacia G7. Tomamos directamente el peón, podemos hacerlo, y después de eso nadie puede salvar la torre. Incluso hay un error grave que cometen muchas veces alfil E5, queriendo enfrentar nuestro alfil, sin observar que su alfil no tiene ninguna defensa, pues el caballo en realidad está clavado. Esto también ocurre. Muchos van a pasar este error. Entonces deberían jugar dama H4, mucho mejor, un jaque, movemos el rey, ojo a eso. Y aquí no cambia nada, pero hay que tener cuidado con un detalle. Nos toman el peón. Lo único que debemos cuidar es no dejarnos dar este jaque mate en F2. Y por lo tanto no capturamos todavía la torre, esa no se va a ir de ahí. Y en cambio hacemos algo contra esta amenaza. Podríamos tomar el peón o podemos hacer algo mejor como dama E1 ofreciendo un intercambio de damas. Pronto vamos a tener una pieza de más, la torre, entonces no tiene problema que pasemos de una vez al final. Así nos quitamos cualquier problema que pueda existir. Si no toman las damas, pues mejor vamos a tomar también el peón dando jaque y vamos a tener una posición fenomenal. Bien, después de haber jugado F4 y atacar en E5, entonces sabemos que este peón no puede tomar, no puede avanzar, no puede dejar abrir la diagonal. Vamos a ganar muy fácilmente, entonces tienen que protegerlo. Y extrañamente un movimiento que se ve bueno, llamativo, muy bueno, dama E7, en realidad no es bueno. Aunque desarrolla la dama y da defensa al peón, no es lo mejor porque podemos continuar con caballo F3 sumando otro atacante sobre el peón. Y el problema sigue siendo el mismo. El peón no se puede mover porque deja expuesta a la diagonal el punto G7. Tienen que protegerlo, digamos con F6. Y ahora este peón, bueno, queda bien protegido,
Pero ahora pasamos a otra faceta de nuestro ataque, atacar al otro peón, el de D5. Y recordarás que decíamos hace un momento que el centro, aunque se viera muy fuerte, en realidad es frágil y tenemos varias ideas para atacar. Ahora pasamos a atacar D5, lo defiende con alfil E6 por un momento. Y en este punto podemos enrocar. Y otro problema que tienen ahora es qué hacer, tienen que completar su desarrollo y como estamos presionando en todos los puntos a la vez, es difícil elegir dónde enrocar. Si enfocan en el flanco de dama, podemos tomar el caballo y dañar su estructura de peones. Además presionamos en el centro, así que A6 es un movimiento que se les puede ocurrir para deshacerse de la clavada, pero simplemente tomamos y han cometido un error grave. Exponemos otra debilidad que hay en la posición. Con una táctica típica, tomamos en E5 y sacrificamos incluso el caballo en E5, que es un sacrificio apenas temporal. Después de que el alfil tome, damos jaque con la dama y estamos atacando al alfil a la vez. Vamos a recuperarlo. Y si, bueno, hemos ganado ya un peón, hemos dañado su posición, y si se cubren con alfil F7, tenemos aquí, bueno, parece que la dama negra cubre todo, pero no es así. Nos recordamos a Mikhail Tal, sacrificamos la torre en F7 y después de que la dama tome, tomamos el otro alfil, dando jaque incluso. Y ganamos la partida con mucho estilo. Por ejemplo, si se cubren con el caballo, podemos mover la torre F1, poniendo en juego esta torre, atacando a la dama y luego jugamos alfil A3, amenazando jaque mate y las negras están perdidas. Aquí volviendo atrás, incluso hay algo para resolver. ¿Qué pasa si cuando damos este jaque no se cubren con el caballo, como veíamos en un momento, sino que cubren con la dama? Parece que esto sí salva a las negras. Observa esto, por favor, y encuentra la continuación para las blancas y escribe en los comentarios. No vamos a dar jaque mate, pero tenemos una posición ganadora. Por último, veamos la línea principal donde se juega D5, se toma en el centro, jugamos alfil B5, amenazamos con tomar el peón, lo defienden con su alfil, jugamos F4, lo mismo que hicimos hace un momento, tratando de abrir esta diagonal. Y ya sabemos que las negras deben tener cuidado con esta diagonal, entonces lo mejor es cerrar con F6, mantener así cerrado esto, fortalecer su centro, y cuando vemos que este peón está tan defendido y la diagonal está cerrada, entonces pasamos a atacar el otro punto que es más vulnerable. Con caballo C3 atacamos D5. Digamos que lo defienden con caballo E7 y aquí tenemos otro truco táctico que también podemos usar. Las negras van a enrocar y si lo logran, su posición será muy sólida. Por lo tanto, debemos hacer algo para que esto no suceda. Intercambiamos en E5 y damos jaque con la dama. Muy a tiempo, alcanzamos a hacer este movimiento antes de que enroquen. Y con esto vamos a debilitar su posición. No pueden cubrirse con el caballo porque dejarían abandonado el peón en D5. Y se destruye su centro y tenemos más ventaja material. Por lo tanto, G6 es lo que harían. Y después de eso aparecen debilidades en el flanco del rey. Y con esto su rey va a ser muy vulnerable y teóricamente en esta posición, aunque aparentemente sigue en desarrollo y aparentemente se puede defender y Stockfish te va a decir que la posición está igualada, en realidad es más fácil de jugar con las blancas porque hay muchas ideas de ataque. Las negras necesitan tener mucha precisión, deben cuidarse de muchas cosas. Podemos atacar con dama F6 dos piezas, con caballo G5 por ejemplo. Tenemos la clavada aquí, seguimos presionando sobre la larga diagonal, el caballo presiona en el centro, en D5, hay varias amenazas y esto se complica para las negras. Por ejemplo, si enrocan en el flanco de rey, jugamos caballo G5 y ganamos la partida. Amenazamos jaque mate y a la vez al alfil. ¿Cómo se defienden de esto? Imposible. Y tan solo esto nos demuestra lo difícil que es para las negras jugar correctamente en esta posición. Y dado que las negras podrían hacer cualquier otro movimiento y no podemos analizarlo todo aquí, debes aprender a encontrar movimientos de ataque en cualquier posición. Estudia la clase maestra para saber eso y mucho más. Y también aprende a utilizar este mismo sistema con las negras observando el otro video del que te hablamos al comienzo.